Buenas tardes. Bueno, este es un video que he titulado Los remolinos de aire del mundo, que técnicamente se refiere a los llamados ciclones y anticiclones del planeta Tierra, ¿no es cierto? A manera de comienzo, les voy a referir que esta charla tiene que ver con una conferencia que yo di acá hace muchos años en un club de náutica acá en San Fernando y que se tituló ¿Por qué cambia el tiempo?, que es lo que yo llamo la conferencia de los remolinos. Esta es la tapa del ejemplar donde vamos a ver dentro de este contexto el caso de la ola de frío acá en el Río de la Plata, que ya vamos a ver que está asociado a un anticiclón, que es uno de los remolinos de aire que vamos a presentar. Luego, el caso de la ola de calor, que es un corredor de viento norte que también está asociado a un sistema anticiclónico, que es otro gran remolino, en este caso en el Océano Atlántico Sur. Luego el caso del Pampero, que es un viento estrangulado, por así decir, entre dos remolinos, un ciclón a la derecha del viento sudoeste y un anticiclón a la izquierda, que llega al Río de la Plata, procedente de la Pampa Argentina, de ahí su nombre Pampero, por poner otro ejemplo. Y finalmente el caso de Sudestada, que también tiene que ver con dos remolinos, un ciclón ubicado más o menos al sur de Brasil, sobre la República Oriental del Uruguay, y un anticiclón centrado aproximadamente sobre Península Valdés, acá, o si no, al sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la anécdota es que cuando yo hace muchos años di esta conferencia, había ido poca gente, entonces una mujer se acercó al final, dice, mira, la verdad que se entendió todo, ¿por qué no edita la conferencia? Y bueno, salió este apunte llamado ¿Por qué cambia el tiempo?, que se encuentra en muchas casas de náutica, acá en la zona norte, San Fernando, San Isidro, etcétera, y también en librerías náuticas. Bueno, esto va a ser una referencia porque el punto de partida, que es como comienza todo, que yo llamo, es en primer lugar repasar el concepto de ciclón y anticiclón, que si bien esto está en un video que yo hice hace muchos años, que está en YouTube, que se llama Los ciclones y anticiclones del planeta Tierra, acá lo voy a referir nuevamente de la siguiente forma. El planeta Tierra rota de oeste a este. Veamos cómo cicla cada hemisferio. El hemisferio norte cicla en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, en sentido antihorario, mientras que el hemisferio sur cicla en sentido horario. Entonces, como está referido en esta diapositiva, todos los remolinos de aire que ciclan en el mismo sentido que su hemisferio se llaman ciclones, que sería para el hemisferio norte, como cicla en sentido antihorario, todos los remolinos de aire que ciclan en sentido antihorario se llaman ciclones en el hemisferio norte, punto. Y en el hemisferio sur, como cicla en sentido horario, todos los remolinos de aire que ciclan en el sentido de las agujas del reloj se llaman ciclones para el hemisferio sur. Y lo opuesto para los anticiclones. En el hemisferio norte, todos los anticiclones giran en sentido de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur, todos los anticiclones giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, esta pequeña diapositiva está adaptada del apunte justamente para que el lector y ahora los video asistentes a esta grabación de YouTube entiendan el concepto de ciclón y anticiclón. Bien, vamos a ver ahora cómo comienza todo, y una de las formas didácticas de explicar por qué se forman estos remolinos en todo el planeta es lo que se llama el experimento de Fuchs. Esto está tomado también del apunte que yo lo voy a resumir brevemente para que se entienda un experimento de laboratorio de hidrodinámica
que se hizo en la Universidad de Chicago allá por los años 50, que se llamó el experimento de Fults, que es una simulación de circulación atmosférica. Se hizo lo siguiente, se tomó un tambor giratorio, que se lo hizo girar en sentido contrario a las agujas del reloj, semejante al hemisferio norte, donde se colocó agua en su interior y luego se enfrió el centro, simulando el polo norte, y se calentó toda la periferia, simulando el ecuador, para ver qué es lo que ocurría con el fluido. Entonces, se vio lo siguiente. En primer lugar, los aspectos técnicos que tenía este experimento eran los siguientes. Existían dos influencias sobre el agua o sobre el líquido que simulaba la atmósfera terrestre. Uno, desde el punto de vista mecánico, era el rozamiento o la fricción. O sea que el único contacto mecánico que tenía el líquido, el agua, con el recipiente era la fricción. Punto. Y el segundo efecto que tenía, la segunda influencia, era térmica, que era la diferencia de temperatura entre el centro, que estaba frío, y la periferia, que estaba caliente. Veamos a continuación una fotografía del mismo experimento de Fults que hizo allá en la Universidad de Chicago por los años 50. Este es el tambor giratorio del experimento de Fults, donde acá en esta diapositiva se señala la influencia mecánica, o sea, la fricción o el rozamiento con las paredes del recipiente, y para ver qué es lo que ocurría o qué forma adoptaba el agua debido a esta influencia de giro, fricción y diferencia de calentamiento centro-periferia, se arrojaron partículas de polvo de aluminio que eran iluminadas con golpes de flash para ver el movimiento que describía el agua. Y se vio lo siguiente, que había dos tipos de movimiento. Un movimiento serpenteante o sinusoidal, que era el que nosotros en meteorología llamamos vaguadas y cuñas, que son curvaturas abiertas, y además remolinos cerrados, tanto en el mismo sentido de giro del tambor, que serían los ciclones, y en sentido contrario, que eran los anticiclones. En esta otra diapositiva vemos señalado el efecto de temperatura, de diferencia de temperatura, o sea, el centro se había enfriado y la periferia se había calentado para que el agua, simulando la atmósfera terrestre, digamos, estuviera influenciada a manera semejante que es lo que ocurre en el planeta Tierra. Este es un resumen también tomado del apunte de los dibujos de las formas que adoptaba el fluido. O sea, de una forma generalizada eran circulaciones abiertas, o sea, serpenteantes, que es lo que nosotros llamamos vaguadas y cuñas abiertas, y las cerradas, que es lo que se llaman los ciclones y anticiclones, que en este dibujo están descompuestas en estas dos figuras. Una que serían los remolinos, que en mecánica de fluidos se llaman los vórtices, que son circulaciones cerradas, y los movimientos abiertos, que son sinusoides, que es el movimiento ondulante del fluido. Esta es otra página del apunte que, bueno, acá todavía tiene algunas anotaciones mías que dice abajo, veremos que el estado del tiempo depende de la forma, entre comillas, del dibujo que está pasando. Claro, luego se va a ver en el planeta que lo que pasa arriba nuestro, en una ciudad, en cualquier lugar, como será el Río de la Plata, Buenos Aires o cualquier punto del planeta, no es más que una parte de esta circulación que al viajar arriba nuestro, en el lugar que sea, está produciendo un tipo de tiempo que tiene que ver con la forma que se está moviendo. O sea, es medio artística la cosa. Bueno, esta es una página donde generaliza este tipo de movimiento. Y en esta otra página también del apunte, aquí sí se compara lo que vimos recién, que es el experimento de Fults, o sea, el tambor girando con el movimiento del agua serpenteante y con
movimiento de círculos cerrados, o sea, los llamados vórtices o circulaciones cerradas, con lo que figura acá abajo, que es lo que ocurre en la realidad planetaria. Esto está tomado de un libro donde la imagen esta es una carta circumpolar, se llama carta circumpolar, la que circunda un polo, en este caso el polo norte, donde también se ve en la Tierra cómo el aire describe estos movimientos serpenteantes y movimientos cerrados. Acá, bueno, las referencias donde tengo el puntero está el África, acá a la derecha esta circulación cerrada es el anticiclón siberiano, obviamente que se encuentra sobre Siberia, en Asia, por poner dos ejemplos geográficos. Lo que se quiere mostrar en esta página del apunte es cómo en la atmósfera, y ahora gracias a Internet vamos a ver realmente lo que está ocurriendo en el momento, semejante a este experimento de Fulks y a esta imagen de circulación circumpolar acá de los remolinos de aire, debido a que permanentemente al rotar el planeta y estar atrapada la atmósfera por la fuerza de gravedad, permanentemente describe esto que yo llamo en esta charla de video los remolinos del planeta. Esta es una imagen tomada justamente de un laboratorio de fluidos, que es muy interesante, porque en este caso se ha arrojado tintura de distintos colores, donde acá, digamos, no importa la parte térmica, sino la parte de circulación. Un poco es lo que yo llamo arte didáctico, que es la forma en que se van describiendo dibujos. Fíjense que de alguna manera, acá en este, digamos, experimento que yo lo tomé de internet, lo que se ha hecho es lo siguiente: la cámara está girando sólida con el tambor para que se vea qué es lo que está ocurriendo con las tinturas, donde la tintura azul simula, por ejemplo, el aire frío que proviene de la zona polar o del centro de este tambor giratorio, y la tintura roja proviene de la zona ecuatorial, pero lo que se quiere mostrar en general es cómo a partir de un movimiento circular uniforme y habiendo diferencias de condiciones, en este caso las tinturas, también se producen movimientos circulares y movimientos serpenteantes, o sea, los que circulan en el mismo sentido que el tambor serían técnicamente ciclones, aunque acá estamos en vórtices ciclónicos porque estamos dentro de la mecánica de fluido, y los que giran en el sentido contrario se van a llamar anticiclones si lo queremos describir. Yo he insertado esta diapositiva animada que me pareció muy didáctica para lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ahora pasamos a la realidad planetaria. Esta es la dirección, si ustedes la quieren ver en sus casas, donde vamos a ver esta página que es muy interesante, donde se ve la realidad planetaria y que vamos a ver a continuación, que es la siguiente. Bueno, ahora estamos en tiempo real, o sea, esto lo que se muestra acá, en esta dirección de internet, se podría presentar, a ver si me siguen en la suposición, estamos en un viaje espacial, como si de un plato volador viniera un extraterrestre, se posara sobre la Tierra y quiere detenerse a ver qué es lo que está ocurriendo. Si ustedes en sus casas acercan la cámara, vamos a empezar para que vean lentamente, por ejemplo, sobre el Río de la Plata, que sería esto. Esto sería lo que en este momento está ocurriendo. Esta grabación se está haciendo, bueno, acá en San Fernando, capital nacional de la náutica, exactamente el día 6 de agosto del año 2021, a las 9 de la noche. Y esto es lo que en nuestro planeta, semejante al experimento de Fulks, está ocurriendo. Fíjense, voy a ir despacio. Acá en el Océano Atlántico Sur, al este del Río de la Plata, donde estoy moviendo el puntero del mouse, hay un gran anticiclón, por lo que toda la zona del sur de Brasil, Uruguay, toda la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata, estamos teniendo viento norte, que anecdóticamente, bueno, esto se ve en los cursos,
está produciendo nieblas. ¿Por qué? Porque el aire es transportado de una zona cerca de la parte subtropical hacia una zona de menor temperatura que se va acercando hacia la zona polar, y por lo tanto, como trae vapor de agua, se va condensando y forma niebla, que nosotros en meteorología, en los cursos, le llamamos nieblas de advección. Lo menciono por poner un ejemplo, cómo los fenómenos meteorológicos están ligados a estos grandes remolinos de aire. Este sería entonces, como le dije, después lo vamos a clasificar bien, anticiclón, se llama del Atlántico Sur, punto. Y acá, en el Pacífico Sur, al oeste de Chile, hay otro gran anticiclón, para poner otro ejemplo, y así, un poco para hacer un barrido a nivel planetario, a ver, voy a subir, vamos, por ejemplo, a pasar a la parte, esto sería sur de África, vamos a quedarnos en el hemisferio sur. Fíjense en el Océano Índico, porque todo esto está ligado a un poco a la circulación planetaria general. Esto sería la parte sur de África al este. También acá hay otra gran circulación anticiclónica, que luego va a tener el nombre de anticiclón del Océano Índico. Voy a ver si alejo un poco la pantalla para que se vea un poco la circulación. Acá es mejor. Acá se ve un poco el de la India. Fíjense en todo este tramo anticiclónico, ¿no es cierto? Y acá, en esta parte, digamos, próxima a la India, enseguida vamos a ver, están soplando los famosos vientos monzónicos de verano, que está ligado a toda esta circulación que va desde el mar hacia el continente, que se habrán visto en la televisión estas últimas semanas, produce grandes lluvias. Esto lo voy a resumir en unas diapositivas finales de un apunte mío llamado Danza del aire alrededor del planeta, que es lo que, si alguna vez lo estudiaron en geografía, el régimen de los monzones. Están los monzones de verano, que sería lo que está soplando ahora, estamos en el mes de agosto, porque allí es el hemisferio norte, y luego, 6 meses después, se invierte el proceso y hacen los monzónicos de invierno. Eso después lo voy a explicar al final. Pero fíjense cómo todo está ligado con estos movimientos. Me estoy yendo ahora a la zona de Alaska, porque ahí va a aparecer, por ejemplo, un sistema que en geografía se lo llama, y ahora lo estoy señalando despacio, la baja o ciclón de las Aleutianas. Por cuestiones climatológicas se estaciona casi todo el año un área de baja presión. Voy a ver si le aumento acá la pantalla. Estamos siempre en la dirección de internet que les di. Fíjense, lo voy a detener para que se vea el movimiento. Esto es el simple movimiento que está haciendo el aire alrededor del planeta, de acuerdo a la zona geográfica que yo voy colocando. Y aquí tenemos más o menos dibujada, luego la vamos a generalizar en otro mapa a manera de resumen, la baja de las Aleutianas. Si nos seguimos moviendo por el hemisferio norte, vamos en busca de otra baja u otro ciclón llamado en los textos la baja de Islandia. Acá la tenemos, por ejemplo, con una insinuación, bueno, acá hay posiblemente un desprendimiento en el norte de Inglaterra. Fíjense, acá hay toda una circulación ciclónica. Fíjense acá los detalles, por eso que hay que estudiar la primera diapositiva. Estoy moviendo el mouse en forma ciclónica, que para el hemisferio norte es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Repito, ciclón para el hemisferio norte. Y acá tenemos, cerca de Islandia, nuevamente acá hay otra circulación que es del tipo también anticiclónico. Esto sería, entonces, utilizando este mapa, como de alguna manera en todo el planeta, hasta lo podemos pensar como un experimento, donde en vez de ser un tacho, como el experimento de Fulls, es una esfera que tiene el aire atrapado por la fuerza de gravedad y por lo tanto también por un movimiento de rotación. Frío en los polos, calentado en el ecuador, produce movimientos circulares y sinusoidales. Me estaba olvidando de mencionar los anticiclones del hemisferio norte. Acá, fíjense, acá está a la izquierda Estados Unidos, la península de Florida, a la derecha está Europa, España. Acá hay un gran anticiclón que está ubicado en el Atlántico Norte,
que también, si alguna vez lo estudiaron en geografía, es toda una circulación anticiclónica, o sea, en el sentido de las agujas del reloj para el hemisferio norte, llamada también el Alta de las Bermudas, porque están más o menos estacionados alrededor de esa zona, por poner otro ejemplo. Y si nos vamos al Océano Pacífico, que son los dos grandes anticiclones que hay en el hemisferio norte, el del Atlántico y el del Pacífico, por ejemplo, este del Pacífico tiene mucho que ver con el tema del fenómeno del Niño, etcétera, pero ese es un tema de los climatólogos, y aquí lo nombran anecdóticamente. Bueno, acá si me siguen con el cursor, ahí está California, la península de California, en Estados Unidos. Todo esto es el Océano Pacífico Norte, acá a la izquierda está Japón, y fíjense, si me siguen con el mouse, acá hay un enorme anticiclón también que está girando permanentemente. Esto está ocurriendo en el momento y permanentemente, ¿eh? Se llama anticiclón del Pacífico Norte, del Océano Pacífico Norte. Bueno, de esta manera le estoy mostrando cómo hay remolinos por todos lados. Por esto que yo este videito lo he llamado los remolinos del planeta Tierra. Y bueno, continuando con esto, voy a referirme ahora, para que se entienda, esta fue la dirección de internet de recién. Y ahora voy a pasar a otra dirección que es más técnica, que es la que utilizamos nosotros en meteorología, que es la que se llama windy.com. Pero acá me quiero, antes de que mostrárselas, hacer algunos aspectos técnicos, que es lo que yo doy en los cursos. Y es lo siguiente, lo que van a ver a continuación tiene un trozo que está tomado acá a la derecha, donde hay dos tipos de dibujos. Están las isobaras, que son estas líneas blancas, que yo las estoy señalando con el puntero láser, que tienen valores que están indicados cada 2 milibares. Como está acá, no sé si lo alcanzan a ver, después lo pueden abrir en sus casas, windy.com, que es muy útil para ver pronósticos. Tenemos acá, si me siguen con el puntero láser, la 1010, 1012, 1014, o sea, 3 isobaras cada 2 milibares. Y con respecto al viento, que son estos cementitos blancos, que ahora lo vamos a ver en movimiento, que corren a lo largo de las isobaras, se mueven entre las isobaras, es cómo se está moviendo el viento, pero acá ya desde un punto de vista técnico, entre los canales isobáricos. ¿Por qué? Porque como está indicado acá a la izquierda, permanentemente en todo el planeta se va cumpliendo lo que se llama en meteorología, y es una parte importante cuando se ve el capítulo de vientos, la llamada ley de Buys-Ballot, que dice lo siguiente: el viento corre a lo largo de las isobaras, en este caso para el hemisferio sur, dejando bajas presiones a la derecha de su trayectoria, en este caso la isobara P, para tener un valor cualquiera, y altas presiones a su izquierda, que sería la isobara P más delta P, que a manera de ejemplo yo las indiqué acá en el gráfico de la derecha. Y bueno, acá las publicaciones que hablan de esto, si ustedes la quieren ver más en detalle, tienen dos títulos. Una que yo llamé Meteorología para Navegantes, que es soporte para los cursos Patrón de Yate. Cuando yo daba meteorología en los cursos de Patrón, en las escuelas de náutica, y ¿Por qué cambia el tiempo?, que es la conferencia que referí recién, en ambos se menciona esta ley que es muy importante y pregunta de examen, cómo sopla el viento con respecto a los canales isobáricos. Y volviendo a las publicaciones, si alguien quiere consultar a esta dirección que está ahí abajo, pueden mandar un correo electrónico y les pueden ampliar la información. Entonces, ahora sí, viendo windy.com, voy a abrir el programa, que lo tengo ya puesto abierto para que se entienda, que es este que está acá. Este es windy.com y también lo he comenzado, vamos a quitar este margen de la derecha, cómo está ocurriendo lo mismo que recién vimos de una manera generalizada y artística, ahora técnicamente. Acá también ya se ve, acá hay una letra H donde está puesto la manecilla del mouse y se ve el gran anticiclón, que ya en este video no puedo dar todo lo que se da en el curso, tiene un valor central de, lo estoy viendo con la lupa, 1032 acá, milibares o hectopascales, que es lo mismo,
que es lo que está barriendo todo con viento norte, sur de Brasil, Uruguay, toda la pampa húmeda de la República Argentina, etcétera. Me voy a alejar un poco también y acá aprovecho para mostrar nuevamente el del Océano Pacífico. Acá tengo una letra H que significa high pressure en inglés, que es el gran anticiclón semipermanente del Océano Pacífico Sur. Y a manera semejante de lo que vimos recién, ahora me voy al Océano Índico y voy a ver lo que está ocurriendo allí. Acá tenemos un poco distorsionado, acá está la letra H, donde tengo la manecilla, el anticiclón del Océano Índico, por citar los tres, a ver si me alejo para mostrarlo todo, todos los anticiclones del hemisferio sur. Claro, correcto. Y acá también este Océano Índico ha segregado otro importante sobre Australia. Y bueno, acá lo mismo, si me voy al hemisferio norte, vuelvo a encontrar, ahora ya desde el punto de vista técnico, acá tengo la baja de Islandia sobre Inglaterra en este caso y toda esta circulación donde dice L de baja presión, acá está Islandia. Lo que se dice de Islandia es por la cercanía, no es que exactamente sobre Islandia se encuentre. Y volviendo a la de las Aleutianas, que acá está Alaska y acá está el archipiélago de las Aleutianas, acá se ve bien, ya trazada con las isobaras los ciclones sobre las Aleutianas. Y con respecto a los anticiclones, nuevamente acá está el anticiclón de las Azores, o también llamado de las Bermudas, en el Océano Atlántico Norte, y con respecto al Pacífico, perdón, estoy diciendo mal, este sería el anticiclón del Pacífico Norte, porque estoy en California y acá tengo Japón, ahí me equivoqué, y acá, si me voy ahora al Atlántico, sí, acá se ve bien, el anticiclón del Atlántico Norte, que es el de las Bermudas o de las Azores también llamado, que está entre Estados Unidos y Europa, aquí está España, con un gran movimiento anticiclónico. Y bueno, y acá arriba, fíjense cómo está ligado, acá tengo el anticiclón del Atlántico Norte y acá sobre Inglaterra, un poco una depresión que tiene que ver con la baja de Islandia. Y acá algo interesante que después se los voy a mostrar es cómo se está desarrollando el monzón de verano en la India. Siempre en el verano se desarrolla, debido sobre todo al calentamiento, acá hay una letra L, un sistema de baja presión que de alguna manera succiona, por así decirlo, todos los vientos de sus alrededores, y en particular acá, si lo amplío a ver si para verlo mejor, está soplando, fíjense, acá, ahora voy a dejar que corran las lineecitas blancas, ahí está soplando el monzón de verano en la India. Dentro de 6 meses se invierte, y así como ahora tienen lluvia, pasan a tener sequía, porque se instala un sistema de alta presión, que tiene que ver con el anticiclón siberiano, y bueno, esa es la meteorología en esta zona de Asia, ¿no es cierto? Acá simplemente, como esta conferencia, yo la llamé la de los remolinos, fíjense que hay remolinos por todos lados en el planeta, la quiero mostrar ahora, en mi época de alumno no se podía, que gracias a internet se puede ver en forma técnica en tiempo real lo que está ocurriendo. Bueno, y acá volvemos al Río de la Plata, que es donde estamos nosotros, por eso yo la tengo posicionada. Si a ustedes les interesa esto, sirve para salir a navegar, para planificar salidas, porque, bueno, acá, por ejemplo, a manera de pronóstico, le voy a hacer correr, y con esto ya medio terminado, porque se hace largo, no sé si me va a tomar YouTube tanto tiempo de grabación. Acá abajo, si quieren ver el pronóstico, ahí dice viernes 9, que es hoy, y fíjense, le voy a dar play, ven abajo a la izquierda que tengo la manecilla, y lo que hace el modelo, empieza a correr, y ahí dice viernes 6, va la hora desde la madrugada, corre todo el día viernes, bueno, lo voy a adelantar más rápido, vamos al sábado 7, que es mañana, ahí está, sábado 7, le doy play, y fíjense cómo se van moviendo, lo voy a dejar correr, las isobaras, con los correspondientes vientos que serían ahora pronosticados, repito, pronosticados para los próximos días. Ahí estamos en el sábado 7, que es mañana, el fin de semana. Fíjense, de paso le doy la primicia para el Río de la Plata. Acá viene entrando por la Patagonia, viento sudoeste. Yo estoy dejando correr el modelo para que solo
se vaya. Acá en el Río de la Plata, Punta del Este, Uruguay todavía tiene viento norte, pero fíjense cómo se va metiendo una cuña, que dicho sea de paso, este domingo ya va a dar vientos del este y sudestada acá en el Río de la Plata. Fíjense cómo acá se va metiendo esta cuña, le llamamos cuña, como le dije al principio, un tramo de circulación abierta, y los vientos que hasta hoy viernes y sábado estaban del norte, ya estamos en el sábado a las 23 horas, fíjense cómo empieza a rotar, ahí está el Río de la Plata, y ya se empiezan a poner vientos ahí está el sudeste, no sé si alcanzan a ver las manecillas, cómo se mueven los segmentitos blancos que son los vientos, y ahí está entrando el sudeste, ya para el domingo a las 5 de la mañana. Ahí se metió sudeste, acá a ver, lo voy a poner un poco hacia abajo, en el norte se está desarrollando una baja, un ciclón en el norte argentino, acá está entrando una cuña o un sistema de alta presión por Península Valdés. Conclusión, para poner un ejemplo, que es donde estamos nosotros, en el Río de la Plata empieza a soplar viento del sudeste, ¿ven? Aquí se empiezan a formar, yo que estoy acá en San Fernando, cerca de Tigre, enseguida sube el canal San Fernando, el nivel del agua, por la avenida Cazón se mete parte desde el río y empieza a subir el nivel de agua, y lo mismo acá en la zona de Tigre, Paseo Victorica, con esta circulación de viento. Yo le digo a mis alumnos, esto es semejante a llenar un plato de sopa, ustedes lo soplan desde un extremo y ven cómo rebalsa del otro. Bueno, esto es lo que ocurre cuando hay sudestada. Acá ven, acá ahí va a haber creciente en el Río de la Plata. Estamos en el día lunes a la 1 de la mañana, o sea, pasó sobre todo el domingo 8, ¿no es cierto? Sí, el domingo 8. Fíjense qué interesante, yo estoy dejando correr el modelo, se formó un anticiclón, estos que se mueven, bueno, lo que pasa es que no puedo dar todo en el video, como en los cursos, se llaman migratorios, porque van migrando. Y los otros de hace un rato, como este anticiclón semipermanente del Atlántico y del Pacífico, se le llama semiestacionario, porque están todo el año. Lo mismo en el hemisferio norte, el anticiclón de las Aleutianas o de las Azores, y de el anticiclón estoy diciendo cualquier cosa, el anticiclón del Atlántico Norte y del Pacífico Norte son semiestacionarios. Lo que pasa es que tantas cosas juntas no puedo. Estos sistemas, de paso les digo, este anticicloncito al este de Península Valdés es migratorio, y este ciclón que se formó al este de el Chuy, ahí en Uruguay, o de la zona de Río Grande, en Brasil, este es migratorio. Fíjense cómo se está migrando, y todo esto está ocurriendo, ya estamos en el día martes. No sé si YouTube me va a dejar grabar tanto tiempo. Vamos a parar acá y vamos a volver a las diapositivas, y para ir cerrando vamos a hacer un resumen de lo que vimos recién. Esto es entonces lo que le mostré del resumen de cómo se utiliza Windy. Ustedes tienen la ventaja que pueden ver el video todas las veces que quieren, y al final les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta. Y ahora, para cerrar, le voy a hacer un resumen de una publicación mía que se llama Danza del Aire alrededor del planeta, que es esta que se ve acá, para sintetizar un poco lo que hemos visto. Bueno, acá está tomado del apunte, es una página que habla de, como dice arriba, ejemplo de dos bajas semipermanentes del hemisferio norte, posiciones promedio, como diciendo no están exactamente ahí, como la vimos recién, están aproximadamente, que una es la baja de Islandia, posicionada como está indicado ahí, está tomado de una hoja del apunte, y la baja de las Aleutianas, por poner dos ejemplos de ciclones del hemisferio norte. Sigamos. En esta otra se está mostrando, como dice arriba el título, ejemplos de anticiclones estacionarios sobre el mar, siempre en posición promedio. Y bueno, en el hemisferio norte tenemos los dos grandes que recién les mostré en los mapas en tiempo real que se están moviendo, que es el anticiclón del Pacífico Norte, y en el Atlántico Norte, el alta del Atlántico Norte, también llamado de las Bermudas. Un detalle importante, y esto se ve en climatología, en los cursos, porque acá no se puede ver todo, es que los anticiclones semiestacionarios o estacionarios están aproximadamente ubicados a lo largo del paralelo 30 grados, tanto norte como sur, que están editados acá en rojo, para que el lector se dé cuenta más o menos la posición geográfica
que es la zona de calmas, etc. Y pasando al hemisferio sur tenemos el anticiclón subtropical del Pacífico Sur, acá al oeste de Chile, luego el anticiclón subtropical del Atlántico Sur, por supuesto, todos con su correspondiente giro anticiclónico, o sea, en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y contrario a las agujas del reloj en el hemisferio sur. Y finalmente, volviendo al hemisferio sur, el anticiclón subtropical del Océano Índico. Y bueno, voy a tratar de abreviar porque no sé si me van a dejar subir toda la grabación. Acá tenemos en esta diapositiva ejemplo de ciclones que producen fuertes vientos, que es el caso de los huracanes en el Atlántico Norte, que como dice ahí, tienen temporada, que es cuando la temperatura del mar alcanza los 27 grados centígrados. Esto se ve en la llamada meteorología tropical, no es una materia que yo doy meteorología del hemisferio sur, latitudes medias, pero es interesante que cuando la temperatura del mar, según los que estudian este tipo de meteorología, alcanza los 27 grados, se desarrollan ya los llamados huracanes. Tienen temporada, justamente, anecdóticamente, ahora en este mes de agosto, es cuando el mar empieza a alcanzar en el hemisferio norte esta temperatura y ustedes se van a dar cuenta por la televisión, etcétera, que empiezan a formarse estos huracanes. Y pasando al hemisferio sur, esto lo viví yo con los rompehielos cuando iba a la Antártida en el cruce del pasaje de Drake, como dice abajo, ciclones migratorios que viajan hacia el este en proximidad de los 60 grados de latitud, y estos se presentan todo el año, para dar ejemplo de fuertes remolinos o ciclones de fuertes vientos, tanto acá en la zona de los huracanes como en el hemisferio sur a lo largo del paralelo 60. Este otro tiene que ver con algo muy interesante, como dice arriba, es cómo el anticiclón de las Bermudas conduce las trayectorias de los huracanes en el Atlántico Norte. Y bueno, fíjense que todo, cuando ustedes vean por televisión, los diarios, que un huracán llegó a la zona de Cuba, a la zona de la zona dominicana, la Florida, etcétera, la trayectoria que van a tener es todo lo que indica la línea de puntos, porque, como está indicado acá, que dice trayectoria de los huracanes, lo marca, lo condiciona el Alta de las Bermudas, que tiene esta circulación en el sentido de las agujas del reloj. Por eso es que si uno toma las estadísticas, bueno, esto en este videito no se ve, en la llamada meteorología tropical, todos los, ya históricamente, más de un siglo que llevan registrados, incluso se les pusieron nombres, primero de mujer, después de hombre, etcétera, letras, todos los nombres que tiene cada uno de estos huracanes, que son fuertísimos. Todo el sistema meteorológico que tiene esta zona lo va guiando y dando los avisos a la población y a los navegantes, va siguiendo esta trayectoria que se curva hacia la derecha, que está al borde, digamos, de la llamada Alta de las Bermudas. Y también tiene que ver el término horse latitude, que es la latitud de los caballos, que es la zona de calmas que se encuentra en el centro de estos anticiclones, tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, y es debido a lo que dice ahí abajo. Si las carabelas que traían caballos a América no tenían viento varios días por quedar dentro de los anticiclones subtropicales, sacrificaban los caballos y los arrojaban al mar para que no murieran de sed, porque el agua debía racionarse para la tripulación de la nave. Punto. Bueno, esto es lo que dice la literatura náutica de la historia de la navegación con respecto a la anécdota de que en las carabelas eran traídos caballos desde Europa, o sea, de España a América, y por lo tanto cuando por cuestiones de navegación las carabelas entraban en zona de calmas, tenían que sacrificar los caballos para que no murieran de sed, porque debían racionar el agua. Bueno, y ahora para ir cerrando, les resumo lo que es el remolino ciclónico de verano en la India que provoca intensas lluvias. Como está indicado abajo, el monzón de verano en la India es porque se establece un área de bajas presiones sobre el continente que succiona el aire de los alrededores produciendo grandes lluvias, que es el monzón de verano. Como está indicado así en forma esquemática, acá se desarrolla este ciclón en verano, ¿no es cierto?, que produce fuertes lluvias y soplan, como vimos recién, los vientos monzónicos de verano. Y con respecto al invierno, el proceso se invierte. Acá sería el remolino anticiclónico del invierno, o sea, que se forma acá en Asia, y se invierte y por lo tanto produce sequía, y los vientos, en sentido contrario, soplan los monzones de invierno del
continente hacia el mar, que suele ser pregunta de examen, como soplan los monzónicos de verano y los monzónicos de invierno. Y bueno, para ir cerrando el tema, el monzón de invierno en la India, porque se desarrolla en invierno allá en el hemisferio norte, se establece un área de altas presiones sobre el continente, como dice abajo, que despide el aire de los alrededores, produciendo grandes sequías que son las monzónicas de invierno. Bueno, todo esto ha querido formarse con respecto a los ciclones y anticiclones del planeta, que es de aquella conferencia que yo di llamada la Conferencia de los Remolinos, y por lo tanto he querido hacer un poco espontáneo. Pido disculpas por algunos errores, porque lo he hecho todo sobre la marcha directamente de un tirón, haciendo toda la grabación. Pero bueno, como dice ahí, muchas gracias por la atención que me han tenido, y cualquier consulta lo pueden enviar al correo electrónico que se encuentra ahí abajo, como así también cualquier consulta sobre las publicaciones en la dirección que se encuentra abajo. Bueno, muchas gracias y quedamos en contacto por cualquier consulta. Buenas tardes.